Hola, buenas. En este vídeo vamos a tratar los tres últimos puntos que quedaron sin explicar del tema 8. Esos puntos son el producto cartesiano y el join. Estos dos nos van a permitir realizar consultas de columnas de varias tablas de forma simultánea, mientras que la composición de consultas nos va a permitir realizar la unión, intersección y diferencia de varias consultas en un único resultado. Para los ejemplos que vamos a usar durante toda esta explicación, vamos a usar tres tablas que son muy similares a las que tenemos en los apuntes, que son la tabla alumnos, la tabla asignaturas y la tabla notas. Únicamente se ha realizado una modificación en la tabla asignaturas, donde antiguamente la clave primaria se llamaba código, ahora se llama asignatura. Se ha hecho esto para facilitar después los ejemplos de los joins. ¿Vale? ¿Qué tabla nos permite unir o sirve de nexo de unión de esas tres tablas? Es la tabla notas, donde si nos fijamos, la columna alumno de la tabla notas lo que está haciendo es referencia, es una clave primaria a la columna código de alumnos. Asimismo, la columna asignatura de notas hace también referencia a la columna asignatura de la tabla asignaturas. Vamos a ver ahora lo que es el producto cartesiano, que no es más que la combinación de todas las filas de una tabla con todas las filas de otra tabla. El formato de la consulta para realizar el producto cartesiano es el siguiente. Como podemos ver ahora, se especifica o especificamos más una tabla en la cláusula from. Y al hacer esto, la select, vamos a poder hacer referencia a cualquier columna presente en las tablas que tengamos en el from. En este caso podríamos hacer referencia a cualquier columna de la tabla notas o a cualquier columna de la tabla alumnos. Eso lo que genera es lo que comentábamos, la expresión combinatoria, todas las filas de una tabla con todas las filas de la otra, que sería este resultado. ¿Cómo generamos esto? Pues empezamos cogiendo todas las filas de la tabla de notas y combinándolas con una a una la fila de la tabla de alumnos. Vamos a verlo. Cogemos primero todas las filas de la tabla de notas, las ponemos en el resultado y todas esas filas las combinamos con la primera fila de la tabla alumnos. En este caso, Philip Kaptic. Para el segundo haríamos lo mismo. Volvemos a duplicar la tabla notas en la tabla del resultado y la asociaríamos con la segunda fila de la tabla alumnos. Y haríamos lo mismo para la tercera fila de la tabla alumnos, con todas las filas de la tabla notas, con la cuarta y con la quinta. El producto cartesiano tiene un problema, que muchas de las filas generadas, la combinación que se realiza no tiene valores válidos. Al principio, cuando explicábamos lo que eran las tablas y cómo se relacionaban entre ellas, víamos que la tabla código se relacionaba, la tabla alumnos, perdón, se relacionaba con la tabla notas mediante la columna alumno de notas y la columna código de notas. Entonces, la relación será correcta cuando el código y el alumno tengan en la misma fila los mismos valores. Podemos ver, sin embargo, que esas combinaciones que se realizan, por ejemplo, para la primera fila de la tabla de alumnos, para Philip Kaptic, todas las combinaciones, solo las dos primeras son válidas, porque el valor de la columna de la fila de la columna alumno en la tabla notas se tiene que corresponder con el valor de la columna código en la tabla alumnos. Y solo pasa en las dos primeras. Las otras, si nos podemos fijar, no tiene valores válidos. Podría parecer que estamos diciendo que Philip Kaptic, en este caso, tendría un valor de, tendría una nota, en este caso, Philip Kaptic tendría una nota de 4 y la asignatura 3, pero realmente eso es para el alumno 2, no es para él. Entonces, habría que ver cómo podemos solucionar este problema. Y para eso vamos a usar los joins, ¿vale? Los mismos casos pasarían en las siguientes combinaciones de tablas, donde solo los valores con fondo blanco serían los correctos. Es decir, cuando la columna alumno se corresponde con la columna código. Un join no es más que un producto cartesiano seguido de una selección. Esa selección lo que nos va a permitir es quedarnos con aquellas filas que cumplen que las columnas que nos sirven de nexo de unión entre las tablas tienen valores idénticos. En el ejemplo anterior nos quedaríamos con aquellas filas donde la columna código de la tabla alumnos tendría un valor idéntico a la columna alumno de la tabla notas. Esa selección la vamos a poder realizar mediante un where o otras cláusulas que veremos a continuación, que son on, using o el natural join.
Tenemos dos formas de realizar estos joins. La primera forma es que al producto cartesiano y mediante un where se le establece el criterio de unión de las tablas. En este caso, las filas que están marcadas con las flechas rojas que tienen que tener un valor idéntico. Es decir, cuando la columna alumno de la tabla notas tenga el mismo valor que la columna código de la tabla alumnos, esas filas se añadirán al resultado y el resto se eliminarán del resultado del join. En este caso, este es el ejemplo. Se puede observar que la columna alumno tiene que tener fila a fila el mismo valor que la columna código. A su vez, una vez establecido el criterio de unión de las tablas, en el web podemos establecer otros criterios de unión de filas, de selección de filas. Por ejemplo, en este caso, que aparte de realizar esa unión, nos quedamos solo con ciertas filas de la unión. En este caso, con las filas que cumplen el criterio que la altura sea mayor que 186. El resultado sería esto. Sigue siendo válido que tanto la columna alumno como la columna código tienen que tener fila a fila el mismo valor, pero aparte eliminamos aquellas filas que no cumplen el criterio. ¿Cuál es el problema que tiene esta forma de realizar los joins? Es que si la sentencia se complica mucho, como por ejemplo en el ejemplo siguiente, puede ser difícil leer cuáles son las sentencias que nos sirven para unir las tablas y cuáles son las sentencias que nos sirven para eliminar filas, es decir, citar filas o quedarnos con filas. Por ejemplo, podemos observar en este ejemplo que estamos uniendo tres tablas. Y establecemos los criterios de unión de la tabla. En este caso, estamos diciendo que la tabla alumnos se une con la tabla notas y estamos estableciendo que la tabla asignaturas se une con la tabla notas y establecemos sus criterios de unión. Y aparte tenemos dos sentencias que nos permiten filtrar filas, es decir, quedarnos solo con unas filas que cumplen el criterio. La primera, que no me tenga una A o que la altura tenga un valor entre esos dos datos, 182 y 192. Como podemos ver, cuanto más compleja salga la consulta, más difícil va a ser ver cuáles son las sentencias que nos permiten unir tablas y cuáles van a ser las sentencias que nos van a permitir quedarnos con ciertas filas de ese resultado. La segunda forma de realizar la unión de las tablas es mediante el uso de la palabra reservada join, que aparte de aumentar la legibilidad de las sentencias, nos permite más flexibilidad a la hora de establecer el criterio de unión de las tablas. Para realizar el join vamos a partir del ejemplo anterior, en el cual lo primero que vamos a realizar es establecer las tablas que van a participar, que queremos unir, que van a participar en la unión. Estas tablas se establecen mediante la palabra reservada join. En el ejemplo anterior cogemos la coma y la sustituimos por la palabra join. La segunda parte es establecer el criterio de unión de las tablas, es decir, qué columnas van a tener el mismo valor para poder quedarnos con ese resultado. En este caso, lo único que hacemos es la cláusula where se sustituye por la cláusula on, que nos establece el criterio. Y la tercera parte es establecer el criterio de selección de filas, es decir, la altura mayor que 186 del primer ejemplo se va a sustituir por un where altura mayor que 186, ya que los criterios de selección de filas se establecen siempre con el where. Esta segunda forma de realizar las consultas, las uniones de tablas, se conoce como una composición interna y se le puede anteponer de forma opcional al join la palabra reservada inner. De hecho, si nos fijamos en el ejemplo, esta sentencia es totalmente equivalente a esta otra sentencia. La única diferencia es la inclusión de la palabra opcional inner. Normalmente se pone esta palabra inner si la queremos diferenciar de la composición, de la unión, la composición externa o outer join que veremos a continuación. Vamos a ver un ejemplo de las dos formas de realizar los join uniendo las tres tablas que tenemos en los ejemplos, que son la tabla notas, la tabla alumno y la tabla asignaturas. Vemos que en el primer ejemplo, lo que son las sentencias que nos permiten establecer el criterio de unión de las tablas, que son estas dos, tablas notas con la tabla alumnos y la tabla notas con la tabla asignaturas, están mezclados con los criterios que nos permiten seleccionar o filtrar filas. ¿Vale? Miras que en el segundo ejemplo tenemos la tabla notas. A partir de la tabla notas realizamos el join con la tabla alumnos. Y el resultado de ese join haríamos otro join con la tabla asignaturas y al lado de cada join le establecemos ya su criterio de unión de las tablas. Y al final estableceríamos el where que nos permite filtrar las filas.
En este caso, por ejemplo, si quisiésemos quedarnos con todo el join y eliminar ese filtrado de filas que no se realizase, simplemente tendríamos que eliminar la parte del where. Mientras que en el ejemplo anterior tendríamos que ir buscando en todo el where cuáles son las sentencias que nos permiten filtrar filas y eliminarlas. Como se ve, es mucho más difícil, mucho más fácil equivocarse y eliminar una sentencia que no es. Mientras que en una parte es mucho más fácil, eliminamos la parte del where y ya estaría. El segundo ejemplo de composición de consultas, vemos que hemos utilizado la palabra reservada join junto con la cláusula on para establecer el criterio de unión de las tablas. Pero mediante join tenemos hasta 3 formas distintas para establecer ese criterio de unión. El primero es el que ya hemos visto, on, donde tenemos que establecer el nombre de las columnas en ambas tablas que vayan a tener el mismo valor. Aquellas columnas, como ya hemos comentado antes, que tengan el mismo valor, pues añaden al resultado. La segunda forma es mediante la cláusula using, y entre paréntesis especificaríamos la columna o columnas que vamos a usar para establecer el criterio de unión. En este caso, si nos fijamos, solo añadimos una columna que es asignatura. Lo que estamos diciendo es que tiene que existir una columna que se llama asignatura en las tablas que usamos en el join, en este caso en notas sin asignatura. Y nos quedaremos con aquella fila, nos quedaremos con aquellas filas y esas columnas que se llamen asignatura en ambas tablas tengan el mismo valor. La tercera forma de establecer el join es mediante el natural join. Si nos fijamos en el natural join, no establecemos ninguna columna para establecer el criterio de unión de las tablas, sino que el criterio se toma de forma automática para aquellas columnas que se llaman igual en ambas tablas. Por ejemplo, si hacemos el segundo ejemplo y el tercero, serían equivalentes, porque en las dos tablas hay una columna que se llama asignatura. La primera se especificamos de forma explícita mediante el comando using. En la tercera lo coge de forma automáticamente el natural. Mira qué columnas se llaman igual en ambas tablas y establece criterio de unión. El natural join hay que tener cuidado, sin embargo, porque a veces establece criterios de unión no deseados. Imaginemos que en la tabla de asignaturas hay una columna nombre, que es el nombre de la asignatura. Y en la tabla notas hay una columna que también se llama nombre, que es el nombre de la nota o el nombre del boletín, por poner un ejemplo. Entonces, cuando usamos el natural join, establecería dos criterios de unión. Uno sería que la columna asignatura en ambas tablas se llamen igual y a la vez que la tabla nombre se llame igual en ambas tablas. Como representan elementos distintos, uno es el nombre de la asignatura y otro es el nombre del examen, por poner un ejemplo, no casaría con nada, por lo tanto ese natural join sería vacío. Además del inner join, que es el join que hemos estado usando hasta ahora, existe otro join que es el outer join. Este join no es más que un join normal, más las filas de una de las tablas que no tienen correspondencia con las filas de la otra tabla. Existen dos tipos de outer join. El join externo por la izquierda y el left join, y el join externo por la derecha o right join. El left join no es más que un join normal, más las filas de la tabla de la izquierda que no tienen correspondencia con las filas de la tabla de la derecha. Mientras que el right join es un join normal, más las filas de la tabla de la derecha que no tienen correspondencia con las filas de la tabla izquierda. Además, para establecer el criterio de unión de las tablas, se puede seguir usando on, using y el natural.